Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy comenzamos con el contenido de las coordenadas polares. Vamos a ver de qué se trata esto. En pocas palabras, las coordenadas son, claro que estamos trabajando en un plano, las coordenadas son dos números reales que me describen la posición de un punto en el plano. Nosotros estamos acostumbrados a hacer esto de forma cartesiana, en la cual utilizamos dos líneas rectas perpendiculares como ejes de coordenadas y a partir de eso podemos describir los puntos. Es decir, lo que hemos ya hecho en varias partes, el caso cartesiano. A partir de un punto, nosotros proyectamos sobre las dos líneas rectas a esa proyección al primer eje le corresponde un número real X minúscula y al otro un Y minúscula, y esos dos puntos me describen dónde está esos dos números reales me describen dónde está el punto en cuestión. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es de una manera un tanto distinta que resuelve otro tipo de problemas. Y la situación quizás típica es cuando tenemos un observador en un punto del cual no se puede mover. Por ejemplo, si estamos en un lugar, en un planeta en particular donde tenemos un observador, o digamos un lugar del planeta donde tenemos un telescopio y estamos observando el movimiento de una estrella. Simplificado, digamos, lo más posible, el caso plano, la información que nosotros tenemos para poder encontrar esa estrella es la distancia que nos separa, eso normalmente se puede encontrar. Y lo otro que tenemos que saber es hacia dónde estamos observando, así que si colocamos una dirección de referencia, esto lo vamos a hacer con otro color. Si colocamos una dirección de referencia, la otra información importante es cuál es el ángulo que se forma aquí. Entonces, en pocas palabras, la distancia R y el ángulo θ, los dos juntos me dan información para poder encontrar ese objeto que estamos observando. Y esa forma de observar las cosas es lo que nosotros vamos a llamar como coordenadas polares. Ahora vamos a la parte un poco más formal. Así que nuestro objetivo es analizar y determinar ecuaciones polares, gráficas y relación entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas y aplicaciones de esto. Otra situación en la que podríamos utilizar las coordenadas polares, quizás con mayor probabilidad de éxito que las cartesianas, es tener movimiento similar al anterior de un péndulo. Tenemos un objeto que está, digamos, en el otro extremo del péndulo, el extremo que no está fijo. Más allá de colocar ecuaciones cartesianas, a nosotros nos podría interesar cuál es el ángulo que se forma aquí y cuál es la distancia. Entonces eso de alguna forma también nos dice que en un contexto de este tipo sería más conveniente, digamos, no recurrir a coordenadas cartesianas, sino a lo que vamos a llamar como coordenadas polares. Bien, vamos a la parte formal. Fijamos un origen, que es lo que nosotros estamos llamando como punto de observación en los ejemplos anteriores. Eso se llama origen, o polo también, que lo vamos a anotar con la letra O mayúscula, y un rayo inicial que empieza en O. Lo importante del rayo es que, bueno, es solamente, digamos, es la mitad de una línea recta, solamente me quedo, digamos, con lo que está en una dirección, que sería la dirección inicial. Entonces, cada punto P en el plano se puede localizar a partir de dos números reales, que es lo que vamos a llamar como coordenadas polares. El R, como ya hemos visto, va a ser la distancia desde el punto observado hasta el punto de observación o el origen. Eso lo vamos a llamar como distancia dirigida. Y el ángulo que se forma entre el rayo inicial y el rayo hacia el cual estamos observando, ese ángulo lo vamos a llamar con la letra griega θ y también va a ser un ángulo dirigido. Esta cosa de colocar dirección la vamos a explicar
a continuación. Entonces nosotros tenemos dos números reales que nos permiten ubicar ese punto. Entonces, ¿de qué se trata esto de que la distancia y los ángulos sean dirigidos? Bueno, vamos con el ángulo primero. Y para poner un ejemplo, vamos a pensar el punto P con coordenadas polares 2, pi sobre 6. Entonces nosotros tenemos nuestro origen. Nosotros tenemos nuestro rayo inicial. Tenemos que pensar en un punto que está ubicado a 2 unidades de distancia del origen. Y que el ángulo que se forma con el rayo inicial es de pi sobre 6. A priori, hay dos ángulos de pi sobre 6. Uno que se forma arriba y uno que se forma abajo. En realidad, el que nosotros estamos buscando es el que se forma arriba. Y en realidad nosotros lo encontramos por lo siguiente. Cuando nosotros notamos pi sobre 6, se mide en sentido contrario al avance de las manecillas del reloj. También le llamamos sentido antihorario. Entonces, eso es lo primero que vamos a observar. Bueno, cada vez son menos los relojes que utilizan manecillas, pero ustedes entienden lo que estamos hablando aquí. Nosotros avanzamos en ese sentido, pi sobre 6 en el ángulo, y en la distancia tienen que ser 2 unidades. Y con esa información nosotros podemos encontrar el punto. Si vamos a reiterar eso, porque es quizá una de las ideas importantes de lo que vamos a trabajar hoy día. Ustedes imaginan que están observando en la dirección OX, tienen que girar pi sobre 6, equivalente a 30 grados, en sentido antihorario. Entonces ustedes hacen ese giro, y eso les dice hacia dónde tienen que avanzar. Y ahí ustedes avanzan 2 unidades. Y con eso llegan al punto P. Ahora, ¿qué pasó con eso? También podríamos considerar un ángulo de menos 11 pi sobre 6. Y el asunto con eso es que en vez de girar en sentido antihorario, el signo menos me dice que tengo que avanzar como los relojes. Y el ángulo 11 pi sobre 6 termina siendo esencialmente el mismo ángulo que habíamos encontrado antes, y de nuevo avanzamos 2 unidades y volvemos a llegar aquí, al punto que nosotros queremos. Y eso intuitivamente nos dice lo siguiente: que si yo conozco las coordenadas polares para un punto, un r y θ, yo puedo cambiar el ángulo θ sumando o restando 2π. El sumar 2π significa dar una vuelta, digamos, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y restar 2π en el sentido de las agujas del reloj. Así que en realidad podemos sumar o restar. Y más aún, podemos hacer este proceso varias veces. Y cambiar el ángulo por 2π por un número entero. Esa es la observación, digamos, sobre el primer punto. Ahora, para el segundo punto vamos a tener que graficar de nuevo porque este punto no es el mismo de antes.
Así que, de nuevo, tenemos el rayo inicial. Tenemos que pensar en un punto que está de nuevo a distancia de 2 unidades y con ángulo 7pi sobre 6. 7pi sobre 6 es pi, o 180 grados, más pi sobre 6, o sea, 30 grados más. A fin de cuentas es 210 grados, un poquito más del ángulo extendido. Así que nosotros podríamos hacer de nuevo lo siguiente. Puede ser con el color azul. Voy a marcar primero el ángulo 7pi sobre 6. En sentido antihorario es lo que estamos haciendo ahora. Y aquí avanzamos 2 unidades. Tenemos nuestro punto Q. Coordenadas polares para ese punto es 2, 7pi sobre 6. Entonces eso nos dice que nosotros giramos en un ángulo de 7pi sobre 6, el rayo inicial para obtener el rayo que está con azul, y avanzamos 2 unidades. Otra forma de hacer lo mismo es que en vez de avanzar un ángulo de 7pi sobre 6, es avanzar el ángulo de pi sobre 6 que teníamos antes. Entonces avanzamos el ángulo pi sobre 6. Y ustedes se van a dar cuenta de que estamos apuntando en sentido contrario a donde yo quiero. Ahora, en vez de avanzar 2 unidades, tenemos que retroceder 2 unidades. Un punto de vista coloquial es como que ustedes estuvieran observando hacia donde indica la flecha con verde, y en vez de avanzar 2 unidades, ustedes retroceden 2 unidades. Ese retroceso se indica con una distancia negativa. Así que esos también son iguales. Así que eso explica la idea de dirección, tanto para la distancia como para el ángulo. Yo puedo considerar el ángulo fuera, digamos, del intervalo de 0 a 2pi, puedo colocar cualquier número real. Ya sabemos cómo se interpreta eso. Podemos colocar distancias positivas o negativas. Ya sabemos cómo se interpreta el tema de la distancia negativa en este contexto. A modo de ejercicio, esto no lo hemos hecho todavía en tanto detalle, pero sería encontrar todas las coordenadas polares para el punto P, si 2,pi sobre 6 es una de las coordenadas polares. Veamos. ¿Cuáles piensan ustedes que deben ser las opciones para la distancia? Aquí tenemos el 2. ¿Hay alguna otra opción para la distancia? El 0. Ubiquemos el punto primero. Ubiquemos el punto con el que estamos trabajando. Ahí tengo el ángulo pi sobre 6. Y si yo avanzo 2 unidades de distancia, digamos, voy a llegar al punto P. El ángulo pi sobre 6, tengo las 2 unidades de distancia. La pregunta, ¿podría poner otro valor de R que no sea el 2? Bueno, el 0 no nos va a servir porque el 0 significa que estamos ubicados en el origen. En realidad yo quiero estar ubicado acá.
Bueno, si lo vemos como distancia positiva, puede ser 2, una opción. Y la otra opción sería tomar el caso de una distancia que fuera negativa. Lo cual significa en el fondo mirar hacia el otro lado. Así que la otra opción para la distancia va a ser menos 2. Y según el caso, los ángulos posibles son los que ustedes pueden ver aquí, pi sobre 6. También puede haber un 7pi sobre 6. Y estas cosas sumándole o restándole 2pi. Así que las opciones para el ángulo son pi sobre 6 más k por pi, donde el k es entero. Esos son todos los ángulos posibles. Sin embargo, yo no puedo emparejar a cualquiera de estos, porque por ejemplo, si yo tomo pi sobre 6 y lo junto con el menos 2, voy a obtener un punto que no es el que yo quiero. Así que vamos a ver de qué se trata eso. El punto con r igual 2. Estamos pensando entonces que el ángulo sea pi sobre 6 o una cierta cantidad de vueltas adicionales. Entonces las coordenadas van a ser 2 pi sobre 6, que es la original, digamos, más 2k por pi. Siempre pensando en k entero. Y la otra opción es tomar el 7pi sobre 6, que es mirar, digamos, hacia el otro lado. También sumarle 2k por pi, donde k es entero. Y ahora la distancia es negativa. Así que tenemos básicamente todas las opciones. Lo importante de esto es que son infinitas coordenadas polares. Para un mismo punto, lo cual es quizá un defecto, entre comillas, del método. Un defecto de las coordenadas polares es que para un mismo punto, como objeto geométrico, tengo infinidad de coordenadas polares para él. Bueno, veamos que tenemos aquí. Fijaos una distancia distinta de 0. Y estamos llamando como r sub 0, después en la figura lo cambian por una. Bueno, el punto R0, θ permanece a una cierta distancia del origen. Piensen que el ángulo θ fuera variable. Si el radio está fijo, entonces al variar el ángulo se forma una circunferencia con centro en el origen. En realidad es suficiente que ustedes consideren un ángulo entre 0 y 2pi. Con eso dibujan una vez la circunferencia. El radio es el valor absoluto de R0, porque podría ser que el R0 que eligieron era negativo. Entonces, para asegurarse del signo, ustedes ponen valor absoluto. Y la pregunta sería, ¿qué lugar geométrico se obtiene si ustedes ponen un ángulo fijo ahora y hacen variar el R en los reales? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Sería una recta, profe, o no? ¿Una recta cualquiera? En el fondo sí, como figura sí es correcto, pero cualquier recta. Para dejarlo más simple, ¿puede ser una recta como la que estoy marcando ahora? Sí, puede ser o no, algo así. O algo así. Dependería del ángulo que dan, ¿o no? No, el ángulo está fijo. Pero para ayudar un poquito es como ahora lo importante es que, claro, justamente el ángulo θ0 te da la inclinación de la recta, pero en realidad no podemos ubicar la recta en cualquier parte. La recta ¿Tendría sería rectas infinita. paralelas? Pensemos una cosa, si el R fuera 0, ¿dónde estamos parados? En el origen. En el origen. Así que la recta va a tener que pasar por aquí. Y ahora tomo la idea de ustedes de que si fuera positivo estoy moviéndome por un ángulo que está fijo y si es negativo para el otro lado. ¿Puedo bajar todo eso de una sola vez? Eso es.
Lo importante es que aquí está el ángulo θ sub 0. Y al hacer variar el R, la distancia dirigida en todos los reales, si es positivo, por ejemplo, me voy para un lado, si es negativo para el otro lado, y tengo la recta que pasa por el origen. Sí, hasta aquí vamos bien. Entonces ya tenemos ciertas nociones, como por ejemplo, si la distancia está fija, obtenemos una circunferencia con centro en el origen. Bueno, si no era cualquier circunferencia, tiene que ser con centro en el origen. Y si ahora fijamos el ángulo y variamos el R, obtenemos una recta que también tiene que pasar por el origen. Veamos qué más tenemos. Bueno, si el R es 1, R es menos 1, tenemos el ejemplo de una ecuación de la circunferencia con radio 1, con centro en el origen. Ahora, para un ángulo fijo, que puede ser pi sobre 6, 7 pi sobre 6 o menos 5 pi sobre 6, la única diferencia entre estos ángulos es un múltiplo entero de pi. Así que en el fondo todos determinan la misma recta, que pasa por el origen y que tiene un ángulo pi sobre 6. Entonces en la figura ven el ángulo de pi sobre 6 en sentido antihorario. 7 pi sobre 6 también en sentido antihorario, pero ahí quedan mirando hacia el otro lado. Y menos 5 pi sobre 6. Giramos sentido horario y terminamos llegando igual al mismo ángulo que antes. Veamos el siguiente conjunto en coordenadas polares. Todos los puntos tienen coordenadas r y θ, con r entre 1 y 2 y con θ entre 0 y pi medios. Bueno, la situación sería un poco extraña si el R fuera negativo y positivo. O sea, si en algún momento pasáramos por el 0. Ahí sería un poco más delicado el problema. Pero como el R toma valores que están entre 1 y 2, eso no es mayor problema. Nosotros podemos considerar dos circunferencias con centro en el origen, una que tiene radio 1 y una que tiene radio 2. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos por caso, esa tiene radio 1 y esa tiene radio 2. Si la distancia está entre 1 y 2, significa que nosotros nos estamos moviendo entre esas dos circunferencias. Y si el ángulo está entre 0 y pi medios, nosotros tenemos que tomar en cuenta entonces dónde nos movemos. Entre el radio inicial y el radio que vamos a dibujar ahora. Si nosotros estamos, si hacemos el paralelo con el caso cartesiano, estamos mirando en el primer cuadrante. Y estamos avanzando siempre a una distancia entre 1 y 2. Así que nuestro conjunto viene a ser lo que estamos marcando ahora. Incluido el borde. Realmente no sé muy bien si marco el borde, pero vamos a intentar. Todo eso es nuestra región que estamos llamando R sub 0. Son todos los puntos que tienen un R minúsculo entre 1 y 2 y un ángulo θ entre 0 y pi medios. Bueno, ahí tenemos la figura. Ahora, si decimos que R varía en todos los reales y que el ángulo se mueve entre 2pi sobre 6 y 5pi sobre 6, para ayudar a la intuición lo vamos a dejar en grados. Esto podría ayudar. Entre 120 grados y 150 grados.
Vamos con el mismo ejercicio de antes. Rayo inicial. Vamos a dibujar esos ángulos. Así que básicamente estamos observando dentro de ese ángulo, pero como ahora la distancia es positiva o negativa o cero, tenemos que tomar en cuenta todo el interior de ese ángulo y el que va opuesto también. Un momento. Ahora sí. Consideración S y S. Nuestra región viene a ser lo que está coloreado. Digamos que estamos en el segundo cuadrante si el R es positivo y en el cuarto cuadrante si el R es negativo. Y si el R es cero estamos en el origen. Esta parte, bueno, es bien importante porque para trabajar en un plano, nosotros de antemano conocíamos las coordenadas cartesianas, que era con lo que estábamos trabajando hasta la semana pasada. Bueno, sí, vamos a seguir trabajando con eso, obviamente, pero ahora tenemos otra forma de describir los puntos que son las coordenadas polares. Y que ya hemos visto que tiene un, entre comillas, defecto, que es que un mismo punto se puede representar de infinitas maneras. Eso va a entrar en juego en algún momento ahora. Lo importante es que estos están relacionados. En otras palabras, lo que nosotros vamos a hacer ahora es desarrollar algo así como un diccionario. ¿Se entiende la idea? Que nos permite pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Si nosotros conocemos nuestro punto en coordenadas cartesianas, vamos a ser capaces de encontrar coordenadas polares para ese punto, y viceversa, si conocemos las coordenadas polares, vamos a ser capaces de encontrar coordenadas cartesianas. Eso es lo que está llamando como un diccionario, que es como pasar de un idioma a otro idioma. El paso de polares a cartesianas va a funcionar muy bien, porque las coordenadas cartesianas, o sea, donde yo voy a llegar es único. Sin embargo, para pasar de cartesianas a polares hay que tener un cuidado muy grande, por el tema de que aquí son infinitos. Veamos de qué se trata eso. Cuando se trabaja en un sistema de coordenadas polares y cartesiano, ubicamos los dos orígenes superpuestos y tomamos el rayo polar inicial como el eje X positivo. Lo hemos estado haciendo todo el tiempo, solamente aquí lo estamos dejando de forma precisa. El origen de un sistema es el mismo origen que el otro y el rayo inicial es la parte positiva del eje X. El rayo θ igual pi medios, R mayor que 0, tiene que corresponder con la parte positiva del eje Y. Y dicho eso, los dos sistemas se relacionan de la siguiente manera. Vamos a reiterar ese dibujo para que quede bien claro, o por lo menos lo que vamos a usar. Vamos a colocar la parte cartesiana. El origen, un punto en el primer cuadrante. El punto que está en el primer cuadrante es para explicar más simplemente. No es estrictamente necesario que esté ahí, pero es para que la explicación funcione mejor. Sigue con rojo todo lo que tiene relación con las coordenadas polares. Y con azul todo lo que tiene relación con las coordenadas cartesianas, que era proyectar sobre los dos ejes. En realidad con eso es suficiente. Si proyecto con el otro eje, ya en el fondo de esa distancia las voy a escribir aquí, en el triángulo que tenemos. Entonces, esta distancia horizontal, desde O hasta la proyección del P en el eje X, esa distancia X minúscula.
Y la distancia desde O hasta la proyección de P en el eje Y lo vamos a mover para que sea la distancia desde la proyección en el eje X hasta el punto P. Esta altura, digamos, también es Y. Y si nosotros tomamos en consideración este triángulo rectángulo, sabemos cuál es el triángulo rectángulo, pero no quiero que se ensucie demasiado la imagen. Bueno, en ese triángulo rectángulo, nosotros podemos relacionar el X, el Y y el R con funciones trigonométricas del ángulo θ. En particular, vamos a tener que Y es R por el seno de θ, y X es igual a R por el coseno θ. Ahí tenemos la primera línea. Y esto funciona siempre. Esto nos da, digamos, es el paso de polares a cartesianas que dijimos que funcionaba bien. El paso al revés hay que tener cuidado. Y básicamente sale de, en el fondo, de encontrar algún R y algún θ que cumplan estos dos al mismo tiempo. Entonces, una manera de hacerlo es lo que ustedes pueden ver acá. Entonces, esto de acá funciona cuando el X es distinto de 0 y le da una opción para el ángulo θ. Y de aquí salen dos opciones para R. Sin embargo, cuando ustedes trabajen un caso especial, aquí van a tener que elegir. Hay dos opciones para R e infinitas opciones para el ángulo, entonces ustedes van a tener que elegir, digamos, de forma correcta. Vamos, ¿de qué se trata esto? Un par de ecuaciones 0,1, vamos a ver cuáles son. Las de la primera línea. Determinan de forma única las coordenadas cartesianas dado el R y θ. Ahora, si vamos al revés, tenemos las coordenadas cartesianas. La ecuación de 0,2 tiene dos posibles elecciones para R. Y si el punto es distinto al origen, tenemos un único ángulo entre 0 y 2π que satisface la ecuación. En realidad tenemos dos, si es desde 0 hasta 2π, pero nosotros tenemos que elegir, digamos, junto con el R, ahí sí tendríamos una sola opción. Eso es lo que querían decir. Entonces vamos a dar algunas ecuaciones equivalentes expresadas en términos de coordenadas polares, ecuaciones cartesianas. Vamos a ver de qué se trata esto. La idea es hablar, por ejemplo, de curvas. En coordenadas cartesianas nosotros sabemos muy bien cómo funciona. Son todos los puntos donde las coordenadas cartesianas, que son únicas, cumplen la ecuación. Para las curvas en coordenadas polares hay que tener cuidado porque en el fondo son todos los puntos. No lo puedo pensar así, igual que antes. Son todos los puntos que admiten una coordenada, o por lo menos una coordenada polar que cumple la ecuación. Ya veremos de qué se trata eso. Por ejemplo, si tengo una ecuación x por y igual a alfa,
Estoy pensando en un alfa número real. Si el alfa fuera 0, tendríamos el eje X junto con el eje Y, ese caso es un poco más delicado, así que pensemos inicialmente en un alfa distinto de 0. Ahí tenemos una hipérbole. Según el signo del alfa, si el alfa es positivo estamos en el primer y tercer cuadrante, si el alfa es negativo estamos en el segundo y cuarto cuadrante. Pero tenemos la ecuación de una hipérbole. Si queremos pasar a un equivalente polar, tendríamos que reemplazar x por r seno teta y el y por r coseno teta. Y ahí tenemos una ecuación, r cuadrado coseno teta igual a alfa. Sería una ecuación polar para la misma hipérbola que dijimos anteriormente. Ahora vamos a trabajar con la otra ecuación. Y que la cuarta, más y a la cuarta, más 2x cuadrado y cuadrado, más 2x cubo más 2x cuadrado, menos y cuadrado. Bueno, los primeros tres términos son un cuadrado binomio. Así que tengo r a la cuarta. Los siguientes dos puedo factorizar por 2x. Se me va a quedar 2x por r cuadrado. Y en el último, tenemos r cuadrado seno cuadrado de teta. Aquí también podríamos haberlo escrito así, como en términos de r y teta, porque tenemos el x también. Ahí sí. Así que nuestra ecuación escrita polarmente sería r a la cuarta más 2r al cubo por el coseno teta menos r cuadrado seno cuadrado teta igual 0. Vamos a tomar un factor común r cuadrado. Para que no haya función seno, lo vamos a expresar en términos de coseno, para ver si con eso podemos hacer algo más. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Si nos olvidamos del menos 1, tenemos un cuadrado binomio. Sería r menos coseno teta, todo eso al cuadrado, menos 1. De aquí tenemos, bueno, las opciones son que r sea 0, lo cual no se piensa en el origen, o que r menos coseno teta sea igual a 1, o que r menos coseno teta sea menos 1. En el segundo caso tenemos r igual a 1 más coseno teta, y en el tercer caso tenemos r igual
Menos 1 menos coseno θ. Menos 1 más coseno θ, disculpen ahí, corrijo. Que vamos a revisar rápidamente porque la conclusión que debemos tener es distinta y eso puede ser un error en alguno de los dos lados. Aquí, x cuadrado más y cuadrado. Ya encontramos algo. Este era un más. Bueno, ese más es correcto. Aquí era un más. Eso hay que cambiarle. Era un más, es un más, es un más, es un más, es un más. Entonces ahora sí hay que corregir esto. Menos y menos. Por lo cual esta ecuación de acá está incompleta. Bueno, el caso del 0 puede ser absorbido por cualquiera de estos dos, de estas dos ecuaciones polares. En realidad nos está faltando algo aquí. La figura del 1 menos coseno θ es una cardioide y eso lo vamos a utilizar en varios otros ejemplos, así que le vamos a poner atención en su momento. Menos 1 menos coseno θ es otro cardioide. Así que básicamente la ecuación que tenemos originalmente en las cartesianas viene a ser una unión de dos cardioides, que lo vamos a revisar también en su momento. Vamos con la ecuación, con el ejercicio. El primero es simplemente reemplazar x y por lo que tiene que ser. Si vemos originalmente la ecuación de una circunferencia, centro en pi, 0 y radio e. No vamos a tener una sola solución. O sea, no vamos a tener un solo valor de r para cada ángulo θ, que es como lo que uno va a acostumbrar a hacer después. Después de calcular el cuadrado de binomio y reunir algunas cosas, me va a quedar r cuadrado, que agrupa el primero de esos con s, menos 2 pi r coseno θ más pi cuadrado menos e cuadrado igual 0. Ahí tengo la ecuación en coordenadas polares. Ahora, reemplazar esto por una ecuación cartesiana es un poco más difícil porque tengo que fabricarme cosas del tipo r coseno θ para reemplazarlo por x, r seno θ y reemplazarlo por y. O bien, en algún otro tipo de ejemplos que no es este, porque no hay mucho donde sacar el cuadrado, r cuadrado para reemplazarlo por x cuadrado más y cuadrado. Esas son las cosas que tengo que tomar en consideración para poder trabajar con esto. Y si multiplicamos el denominador, tenemos eso, así que la ecuación que nos queda es x menos y igual pi. Es la ecuación de una recta. Pero es una recta que no pasa por el origen. Así que la ecuación es un poco más delicada que lo que habíamos visto anteriormente. Si la recta pasa por origen, la ecuación era bien simple, era en polares, digamos. Era ángulo θ igual constante. Aquí, como no es el caso, tenemos una recta un poco más delicada de trabajo. Una que no pasa por el origen. Vamos con los propuestos, se los voy a dejar que lo piensen en un par de minutitos así ya tenemos la grabación.
Bien, para tener una idea, vamos a resolver el problema 1i con el P1 y el 1, 2i también con el P1. El otro les va a quedar como propuesto para que hagan básicamente el mismo tipo de razonamiento. Para fijar los puntos en el dado en coordenadas polares, lo vamos a hacer en el plano cartesiano. Entonces necesitamos un ángulo de menos pi sobre 4. Ahí está el ángulo de menos pi sobre 4. Pero tenemos que tomar una distancia que es menos 3, o sea, tenemos que retroceder, o bien avanzar hacia el segundo cuadrante. Si estas son 3 unidades, entonces tenemos aquí el punto P1. Para todas las coordenadas polares para ese punto, las que tienen un radio negativo, que sería un menos 3, son las que vienen de aquí, pero sumándole 2k por pi. O sea, tendría menos 3 menos pi sobre 4 más 2k por pi. Y las que tienen distancia positiva son las que consideran este ángulo en particular, medido en sentido antihorario, eso es 3pi sobre 4. También más un 2k por pi. Profe, ¿esas dos expresiones son el mismo punto? La que acabo de escribir, sí. Ya vi. Si observa con cuidado, digamos, los ángulos son en realidad distintos, no salen exactamente los mismos ángulos, pero recuerde que uno está con negativo y el otro está con positivo. Así que sí, son todas las posibles expresiones. Ahora, en cuanto a las coordenadas cartesianas, el triángulo nos queda dibujado ahora en el segundo cuadrante. Y como el ángulo agudo de esos triángulos son 45 grados los dos, podemos encontrar esa distancia que son 3 radiados sobre 2. El primero es negativo. En coordenadas cartesianas. Aquí el cuidado mayor es darse cuenta que bueno, las notaciones son las mismas en el caso de cartesiana y polar, así que hay que estar atento a que esta expresión que acabo de escribir es cartesiana. Sigamos con el punto P sub 1 del ítem 2i. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿me podría repetir qué era el 2kpi? El 2kpi viene a representar de que yo puedo dar una cierta cantidad de vueltas en sentido horario o antihorario y llegar al mismo ángulo. Por Es como ejemplo, es como el perímetro recorrido, en este caso, por una circunferencia. sí, veamos lo siguiente. Igual es importante que estas cosas salgan. Entonces aquí tengo un ángulo de menos pi sobre 4, ¿verdad? En la figura. Sí. Si yo le sumo 2pi, estoy haciendo una vuelta en este sentido. Y quedo donde mismo. Si fuera ahora con k igual 2, o sea, sumar 4pi es dar 2 vueltas y quedar donde mismo. Si fuera k igual a 3, serían 3 vueltas en ese sentido y volver a quedar donde mismo. Si fuera negativo, para explicar la idea también, si fuera, por ejemplo, k igual menos 1, que es en el fondo restar 2pi,
es hacer la vuelta en sentido contrario. Si fuera k igual menos 2, son 2 vueltas en sentido antihorario. Y siempre en el fondo quedamos donde mismo. Ah, ya. Ahí me quedó claro. Gracias, profe. Veamos en el ítem 2i el punto P sub 1. También lo vamos a graficar. Dice array de 3 sobre 2 y 1 sobre 2. Eso es en el primer cuadrante. Entonces esta distancia es raíz de 3 sobre 2, esa altura es 1 sobre 2. Aquí tengo mi punto P. Esa distancia se encuentra con el teorema de Pitágoras, también es calculable, es igual a... No es igual a 2, es igual a 1. Estaba pensando en el numerador, es igual a 1. Ese ángulo, bueno, la figura nos dice que es menor que 45 grados. Ese ángulo es 30 grados, que son radianes, y sobre 6. Ya, ahora tenemos una coordenada polar para el punto P sub 1, que es un medio pi sobre 6. Esas coordenadas no me sirven porque me están pidiendo que el R sea negativo. Así que vamos a tener que el R... Opa, corrijo acá. Esa es la distancia 1 y el ángulo era pi sobre 6. Como quiero el R negativo, aquí tengo que poner menos 1. Y un ángulo que en el fondo viene a ser... En la figura no estamos apuntando hacia el primer cuadrante, estamos apuntando hacia el tercero. Y ese ángulo se obtiene de los pi sobre 6 anteriores sumándole pi. Por ejemplo. Que sería 7pi sobre 6. Está dentro del intervalo, el R es negativo, así que aquí tenemos las coordenadas polares que nos están pidiendo. Ahora, como el intervalo es más grande, hay otra solución más, pero con encontrar una ya está ahí. Veamos qué más tenemos aquí. Viene la ecuación polar equivalente de toda recta vertical, de toda recta horizontal en el plano XY. Ese sería el segundo ejercicio. Y el tercero es, bueno, reemplazar las ecuaciones polares por las cartesianas equivalentes e identificar la gráfica. Sí, también voy a tener algunos minutos para trabajar eso. Tenemos la grabación. Y pasamos a resolver algunos ejercicios de esto. Vamos con el 2. Parte I. Tengo que encontrar la ecuación polar equivalente de toda recta vertical. Las rectas verticales son de la forma x igual una constante. Si nosotros pasamos a polares, x sería r coseno t igual a. Así que r tiene que ser igual a secante θ. Lo cual va a funcionar por lo menos en el caso que el a sea distinto de 0. Si el a fuera igual a 0, tenemos una recta que pasa por el origen. Y ese caso ya estaba resuelto antes, era con θ igual pi medio en ese caso. Pero si el a es distinto de 0, todo lo que estamos haciendo ahora funciona. Tenemos una ecuación en coordenadas polares, donde r es función de θ. Y esto no está definido para θ igual pi medio y ángulos de ese tipo.
Sin embargo, igual dibuja la recta que tiene que dibujar. El 2 es similar. Ahora sigamos al 3, parte I. Vamos a empezar con la primera. Ahora se los voy a dejar de ejercicio. Lo primero es observar que arriba el numerador tienes elevado a x. O sea, en el exponente tienes x. Y si multiplicamos por seno de teta, por lo menos para los casos donde esta cosa no se hace cero, o sea, para el dominio de esta cosecante, vamos a tener r seno teta igual e elevado a x, y r por seno teta es y. Así que tenemos el gráfico de la exponencial en la primera. La segunda es también algo rápido de resolver, si eso lo voy a dejar para ustedes. En el segundo también vamos a resolver el primero de ellos. Entonces, tenemos ahora este que vamos a resolver primero. Bueno, la geometría analítica nos dice que esto es una hipérbola. Vamos a ver cómo queda en polares. Factorizamos el r cuadrado y después dividimos por esto, donde se pueda dividir. Nos queda... Estrictamente hablando, esto, bueno, no va a estar definido para todo ángulo θ, va a estar definido solamente en caso de que este denominador sea positivo. Y vamos a tener dos valores posibles para el R. Así que el siguiente paso al cual uno está tentado es tomar raíz cuadrada y con eso te queda... Pero al menos por ahora no es necesario. O sea, eso quedaría R con función de θ. Pero lo vamos a dejar así. Digamos que la raíz positiva me dibuja... Incluso creo que la raíz positiva debería dibujar toda la hipérbola y la raíz negativa debería dibujar también toda la hipérbola. Así que en el fondo como que cada una es independientemente a funcionar. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y en el tercero, si el punto está en el origen, la distancia del origen es 0, porque estamos en el origen y el ángulo puede ser cualquiera. Así que todas las coordenadas polares del origen sería 0, θ. Y eso va a ser importante en el estudio de las curvas en coordenadas polares. Porque dice que el origen es el único que se comporta de manera, digamos, muy extraña en comparación con los otros puntos. Estamos diciendo ahora la pasada y al final de la clase, pero es un tema, digamos, bien importante que si lo vamos a necesitar retomar, lo vamos a retomar. Bien, vamos a dejar la clase hasta este punto. Siempre gracias por su atención. Nos estamos mostrando en la próxima oportunidad.